Hola, mi nombre es Jonathan Enciso. Vamos a realizar el problema 1 de la actividad del eje 4 de cálculo, optimización de ganancia. La ganancia en miles de pesos de una empresa depende de la producción X en cientos de unidades según la función dada. Vamos a determinar puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, concavidad, punto de inflexión y bosquejo de la gráfica. Inicialmente se debe definir la función, la tenemos acá. Vamos a identificar el dominio de la función. Dado que se habla de unidades producidas, debe mantenerse en el dominio de los números no negativos, por ende debe ser igual o mayor a cero. Sacamos nuestra primera derivada de la función, en este caso la tenemos acá. Luego de esto vamos a sacar los puntos críticos para, bueno, es igual a cero para hallar valores donde la función es nula. Dado que son múltiplos de 6 en este caso, para simplificar se puede dividir la función entre menos 6 para hacerlo más fácil. En este caso nos da este resultado. Se debe encontrar un número que multiplicado nos dé menos 6 y sumado nos dé menos 5. Para el caso del ejercicio encontramos que el número es el número 1. En este caso menos 6 por 1 igual menos 6 y menos 6 más 1 es igual a menos 5. Ya tenemos aquí los números requeridos para la actividad. Por ende, la expresión factorizada es x menos 6 y x más 1 igual a 0. Lo que despejando los valores nos da 6 y nos da menos 1. Sin embargo, aplicando el dominio descartaremos el valor menos 1 ya que no aplica para el ejercicio como tal. Lo que nos da x igual a 6. Ahora, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como ya se aclaró, el punto límite de producción es 6, por ende se evaluará con 1 y con 7. En el intervalo de 0 a 6 elegimos un número sencillo, por ejemplo el 1, 100 unidades, hablando ya del ejercicio como tal, reemplazamos la función de x por el número 1, lo que nos da un valor de 60. En este caso, significa que la ganancia se encuentra en crecimiento. Ahora, en el intervalo de 6 a infinito, elegimos un número después del punto crítico, en este caso el 7 o de 300 unidades, reemplazamos x en la función, lo que nos da un valor de menos 48. Significa que 7 está por encima del rango de 6 y empieza el decrecimiento. ¿Listo? Ahora, en concavidad e intervalos, vamos a sacar la segunda derivada de nuestra función, la tenemos acá. Igualamos a 0 para hallar el cambio de la curvatura. En este caso sería 2.5. Para agilizar el ejercicio y después de algunos intentos encontramos que la frontera es el valor 2.5. ¿Listo? Conociendo la frontera 2.5, vamos a confirmar la frontera de concavidad sustituyendo x, por ejemplo, en este caso con 1. Reemplazamos x en la función con 1, nos da un valor de 18. En este caso, la función cóncava queda hacia arriba, que es un valor positivo. Ahora, si superamos un intervalo de 2.5, por ejemplo, con 3, encontramos un resultado negativo. En este caso, reemplazamos x con 3, nos da menos 6. Como resumen, la concavidad hacia arriba es de 0 a 2.5 y la negativa o hacia abajo es de 2.5 hasta infinito. Ahora, el punto de inflexión, encontramos la frontera. Teniendo la frontera 2.5, repasamos x a nuestra función, nos da un resultado de 142.5 o para nuestro ejercicio de 142.500 pesos. Es nuestro punto de inflexión. Ahora, valores máximos y mínimos, encontramos que es el 6 el máximo y el mínimo es el 0, dándonos como resultado el 6, 314.000 pesos y el 0, 10.000 pesos en negativo. Vamos a revisar ahora en la gráfica, se mostraría de la siguiente manera. El mínimo lo tenemos acá, que es el C, el máximo que tenemos acá en el A, la frontera que la tenemos acá 2.5 y un ejemplo que lo hicimos con el número 8 que nos da 214.000, donde vemos que efectivamente al producir más pues estamos generando menos que en la frontera. Mi nombre es Daniela Pineda y les voy a explicar acerca del problema 2, que es una caja sin tapa, volumen máximo. Para esto pues tenemos una lámina de 20 por 20 centímetros. Dicen que se cortan cuadrados del lado X en las esquinas y se pliegan los lados para formar una caja sin tapa. Tenemos que determinar la función del volumen, el valor de X que maximiza el volumen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la concavidad, los puntos de inflexión y pues el bosquejo de la gráfica. Como primer paso tenemos la función del volumen. Para esto usaremos lo que es base y el ancho y tenemos que hallar como tal la altura, que esa pues la desconocemos. Usamos la función del volumen, que es volumen de X, que pues es el producto de las tres dimensiones pues, que tenemos. Para eso pues expandimos como tal la función para facilitar las derivadas, como las tenemos aquí. Para encontrar los puntos críticos, derivamos el volumen de X y igualamos a 0. Esta es la función que obtenemos. Dividimos nuestra función en 4 para simplificar y factorizar, como lo tenemos acá, que es 3x menos 40x más 100 igual a 0. Entonces, empecemos a utilizar
la función básica que tenemos. En este caso pues reemplazamos valores y adicional pues obtenemos como resultado que son 10 tercios, que eso es aproximadamente 3.33 centímetros. Y buscamos también dos números que multiplicados nos den 300 y sumados nos den menos 40, y estos serían pues menos 30 y menos 10. Bueno, ya como tal en el resultado tenemos los puntos críticos. Uno de ellos pues es 10, este pues no sería posible. Punto crítico, tenemos estas dos posibilidades y optamos por los 10 tercios, que eso es aproximadamente pues los 3.33 centímetros, y este pues sería nuestro valor máximo. En cuanto al crecimiento y decrecimiento, pues tenemos nuestros dominios físicos, como inicialmente los tenemos, que es de 0 y 10. Entonces, como la función, el intervalo de prueba, y pues aquí en cuanto es un valor positivo, crece nuestra función, y cuando es un valor negativo, en este caso esto nos da como menos 100, nuestra función va a decrecer. En el punto de inflexión, para esto vamos a como la tenemos acá, el punto de inflexión lo igualamos a 0. Esto nos da como resultado 6.67 centímetros, que esto pues indicaría nuestro punto de inflexión. En cuanto al volumen máximo, utilizamos nuestra función para hallar el volumen. Sustituimos lo que es el valor de x, como lo tenemos acá. Despejamos lo que hay dentro de los paréntesis, elevamos al cuadrado, y esto nos da como resultado los 592.59 centímetros cúbicos, que sería como tal nuestro volumen máximo. Ya para finalizar, vemos acá nuestra gráfica. Buen día, mi nombre es Diego Velázquez. Hoy les vengo a presentar el problema 3 del eje 4 a desarrollar. Encontramos el punto del consumo de energía. La descripción es el consumo de energía en unidades arbitrarias en un sistema dado por. Encontramos la función. Tenemos que determinar los puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá encontramos la función y los intervalos de 0 a 6. Como paso 1 identificamos la función, que la función ET representa el consumo de energía de función del tiempo. Es energía t de tiempo. Es un polinomio de grado 4 definido en el intervalo de 0 a 6, como lo vimos anteriormente. Como paso 2, analizamos el crecimiento y derivamos la función. Acá encontramos la función ya derivada. Y como paso 3, continuamos. Los puntos críticos se obtienen cuando igualamos la derivada a 0 para encontrar los puntos de la función, los puntos críticos, ya que esos son los puntos cuando la pendiente se anula. Entonces acá encontramos la función, los puntos críticos. Como con punto 4 factorizamos la expresión sacando el factor común y obtenemos 4t sobre 4t menos 3 elevado a la 2 igual a 0. Punto 5, resolvemos la ecuación donde estos serían los puntos críticos del sistema. Continuamos con el punto 6, o el llamado punto 6, donde calculamos el valor de la función, donde E0 y E3 son los valores de los intervalos. Acá los encontramos. En el punto 7, este término t menos 3 elevado a la 2 siempre es positivo debido a que cualquier número al elevarse al cuadrado, sea negativo o positivo en su inicio, da como resultado positivo. Por eso la derivada no cambia de signo. En el punto 8, o el punto final, encontramos ya la función final. En el intervalo todos los factores de la derivada son positivos, por lo que et es mayor que 0. Esto indica que la función
es creciente en todo el intervalo. Como conclusión, tenemos los dos puntos críticos. Los podemos encontrar, estos dos puntos críticos. No hay máximos ni mínimos y el consumo de energía siempre se mantiene constante. Para continuar, pasamos a la gráfica donde ya previamente en GeoGebra pues ingresamos los valores. La curva verde aquí nos representa la función inicial, la función original, que nos muestra el consumo de energía del tiempo, que la podemos encontrar. Y la curva morada es la derivada, donde vemos que la pendiente cambió el consumo, indica que la función crece o decrece. Encontramos, generalmente se mantiene en crecimiento constante. El punto B representa el valor inicial del consumo de energía y el punto A es el punto crítico donde vemos el punto de inflexión. Buen día a todos, mi nombre es Sebastián Montes. En este video les mostraré cómo se realizó la solución del ejercicio 4 del eje 4, en el cual vamos a determinar los puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, nivel de producción óptimo, concavidad, puntos de inflexión y realizaremos un bosquejo de la gráfica. Primero, encontramos nuestra primera derivada, que es esta. Y para hallar los puntos críticos se obtienen derivando. Debemos igualar todo. Debemos igualar a 0. Y esto lo hacemos dividiendo toda la ecuación entre 3. Y nos daría como resultado que x es igual a 3 y x es igual a 5. Ahora, el intervalo de crecimiento y decrecimiento debemos analizar la tabla de signos. Aquí veríamos cuando crece sería en 0,3 y cuando decrece entre 3,5. El nivel de producción óptimo, como la función decrece entre x igual a 3 y x igual a 5 y luego vuelve a crecer, el mínimo local está en x igual 5. Evaluamos y eso nos daría un resultado como 150. O sea que el nivel de producción óptimo para minimizar costos es 5 lotes. Ahora bien, para hallar nuestra segunda derivada, que es esta, y hallamos la concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba, que sería esta. El punto de inflexión sería cuando ocurre el punto de inflexión ocurre cuando x igual a 0 y resolvemos y nos daría que x queda igual a 4. Realizando el bosqueo de la gráfica entre 0 y 100, la intersección sobre el eje Y. Esto sería sobre el eje Y. Hola grupo, ¿cómo están? Un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Miguel Sánchez Torres y a continuación voy a sustentar el problema número 5 que corresponde al análisis de beneficio. Aquí logramos observar la función b de x igual a x al cuadrado menos 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 12x más 1. A continuación procedemos para encontrar los puntos donde el beneficio se maximiza o se minimiza. Primero calculamos la derivada de la función obteniendo la expresión 4 de x al cubo menos 12 de x menos 4x más 12. Al igualar esta derivada a 0 y factorizar encontramos tres puntos críticos o soluciones que son menos 1, 1 y 3. Un momentico. Ahora,
Primero observamos que el beneficio decrece hasta llegar a x igual a menos 1 y vuelva a decrecer hasta llegar a 1,3. Por otro lado, la función crece en los intervalos intermedios. Esto nos confirma que tenemos un mínimo relativo en el punto menos 1, menos 8, un máximo relativo en el punto 1,8 y de nuevo un mínimo relativo en el punto 3, menos 8. Listo. Y finalmente, para entender la curvatura, calculamos la segunda derivada y hallamos los puntos de inflexión en aproximadamente menos 0,15 y x igual a 2,15. Como pueden observar en la gráfica, esta de acá, la función tiene una forma característica de W. Vemos claramente los dos valles que representan el mínimo de beneficio de 8 unidades, de menos 8 unidades, perdón, y el pico central que representa el máximo de beneficio de 8. Aquí rápido les muestro los pasos que se llevaron a cabo. Vendría siendo el cálculo de las coordenadas, que se aplicó aquí para x igual a menos 1, que viene siendo el mínimo, que dio como resultado el punto menos 1, menos 8. Para x igual a 1, que vendría siendo el máximo, y para x igual a 3, de nuevo el mínimo, que vendrían dando como punto el 3, menos 8. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.